desde la eternidad. Por tu palabra todo hecho fue. Las cosas que creaste revelan tu obra y todo tú lo hiciste para que podamos ver. Glorioso eres, Jesús, el mayor de ley, tú, poder inigualable, tu amor no tiene fin, no hay sacrificio igual, viniste a tu vida a dar, día y noche nos unimos al canto celestial, glorioso Jesús. Le invito a que puedan tener Biblia porque vamos a ver algunos textos de refuerzo hoy a lo que fue el sermón del domingo, que fue un texto un poco extenso, por lo tanto a mí me costó un poco preparar este estudio para enfocarme en lo que debía quizás profundizar. Había harto. Pero voy a hacer más o menos una idea central, irme de lo general a lo particular, porque por lo general parto al revés, de lo particular a lo general. Ya, en esta ocasión, partir al tiro de lo que es el centro de un texto que se compartió y que está en Juan, estamos en Juan capítulo 8, la perícopa es del versículo 39 hasta el 59, ¿ya? Y de todo lo que sale ahí, el clímax del estudio está finalmente en el versículo 58, que dice: Jesús les dijo, de cierto os digo, antes que Abraham fuese, yo soy. ¿Ya? Es la primera, en este evangelio, es la primera vez que Jesús declara de su boca que es Dios. Así de potente y central es este mensaje. Por lo tanto, todo lo que ocurrió, toda esta larga conversación de los judíos, como lo habíamos titulado también en el sermón, apuntaba a llegar a esta declaración, ¿ya? Que es una declaración que tiene un impacto, obviamente, en ese momento en los judíos, eh, pero por sobre eso tiene un impacto cósmico. ¿Ah? Está haciendo una declaración desde la misma boca del autor de la palabra, diciéndole a quienes estaban enfrente que él es el yo soy, ¿cierto? Vimos en el sermón que ese yo soy tenía una referencia especial. Pero antes de ir a eso, yo quisiera que nos enfoquemos justamente en este tema. Hubo temas anexos, uno era respecto de la actitud que tenían estos judíos, ¿cierto? Dios, en este caso Jesús, los compara con ¿quién se acuerdan con quién los compara? A Jesús, a estos judíos, ¿alguien se acuerda? Hermana Rosita, hermana Laurita. Pues me voy a lanzar con el padre, eso. con su padre el diablo. Eso, ¿cierto? Entonces aquí Jesús ocupa esta figura de padre e hijo, ¿cierto? Lo vimos en el sermón también. Y en eso no vamos a profundizar, creo que ya fue suficiente, o sea, no sé si suficiente, hay mucho que hablar de eso. Y en segundo lugar, habla del diablo, ¿cierto? Y de las características que tenían estos judíos igual a su padre, ¿cierto? Que eran básicamente dos, que era mentiroso y que era homicida. Pero en tercer lugar, y es lo que recién acabamos de ver en el versículo 58 como clímax, que tiene que ver con los atributos de Jesús, ¿ya? Y es por eso que vamos a repasar solamente los versículos desde el 52
al 58. ¿Ya? ¿Hay algún voluntario para leer desde el versículo 52 al 58, capítulo 8 de Juan? Ya, voy a proceder a leer yo entonces. ¿Ya? Dice así, capítulo 8. Dice el 52. Entonces los judíos le dijeron, ahora conocemos que tienes demonio. Abraham murió y los profetas. Y tú dices, el que guarda mi palabra nunca sufrirá muerte. ¿Eres tú acaso mayor que nuestro padre Abraham, el cual murió? Y los profetas murieron. ¿Quién te haces a ti mismo? Respondió Jesús, si yo me glorifico a mí mismo, mi gloria nada es. Mi Padre es el que me glorifica, el que vosotros decís que es vuestro Dios. Pero vosotros no le conocéis, mas yo le conozco. Y si dijere que no le conozco, sería mentiroso, como vosotros. Pero le conozco y guardo su palabra. Abraham vuestro padre se gozó de que había de ver mi día, y lo vio y se gozó. Entonces le dijeron los judíos, aún no tienes 50 años y has visto a Abraham. Jesús les dijo, de cierto os digo, antes que Abraham fuese, yo soy. Tomaron entonces piedras para arrojárselas, pero Jesús se escondió y salió del templo, y atravesando por en medio de ellos, se fue. Bueno, la actitud es más que evidente, ¿cierto? De acusación. Estaban buscando acusar constantemente a Jesús, y de hecho así parte el versículo 52, donde dice que los judíos le dijeron que ahora conocían de que él tenía demonio. O sea, era una acusación grave. Ahora, de vuelta, ¿cierto? Le estaban diciendo a Jesús que tenía un demonio porque él estaba haciendo una declaración de ser casi Dios. Todavía no lo revelaba con su boca, pero ya estaban entendiendo eso los judíos. Y por lo tanto, estaban dando eh, una justificación también a esta declaración. No solamente le dijeron tú tienes demonios, sino que le están diciendo por qué piensan que tiene demonios. ¿Y cuál es la acusación? Es que estos grandes hombres de la Biblia, que ellos tienen en alta estima, ¿cierto? Como Abraham y los profetas, le están, le están enrostrando a Jesús de que él se cree superior a ellos. Y, y toman de las mismas palabras de Jesús, toman la muerte, ¿cierto? Que Jesús estaba diciendo que él había superado la muerte, que él iba a superar la muerte. Sin embargo, hombres que fueron superiores a ojos de estos judíos, no la habían superado. De hecho, si repasamos la escritura, vemos que el Antiguo Testamento hace énfasis en esto, ¿cierto? Y murió, y nos cuenta y nos relata cómo, por ejemplo, Abraham murió y cómo mueren muchos de los profetas, y murió, ¿cierto? Y en el Génesis también es así. Y recalca esta sentencia de muerte, porque no hay ningún hombre capaz en el Antiguo Testamento de resucitar, de ganarle, de vencer a la muerte. Y hay dos excepciones nomás del Antiguo Testamento en las cuales quizás no habla de muerte de hombres de Dios, que son Enoc y Elías, ¿cierto? Que queda ahí un misterio de qué es lo que pasa con ellos. Sin embargo, aquí lo que Cristo afirmó es que el creyente no vería muerte para siempre. A esto se refería a Jesús cuando le hablaba en los versículos anteriores, de que el creyente no vería muerte para siempre, y que estaban acusando a los judíos, tergiversando sus palabras, era de que no iban a ver la muerte jamás, de que Jesús iba a hacer que no vieran jamás la muerte. Por lo tanto, estaban de nuevo calumniando, haciendo y tomando estas palabras de Jesús de un sentido ultra literal, y lo estaban llevando a un plano terrenal, a un plano físico, a un plano mortal en el cual nosotros estamos. Sin embargo, Jesús en todo momento
estaba hablando de la muerte eterna, ¿cierto? De la muerte espiritual. Y no solamente se refería a la muerte física, como la estaban interpretando aquí estos judíos. ¿Ya? Y ahí es donde pasamos al versículo 53, eh, en donde les dice, ¿eres tú acaso mayor que nuestro padre Abraham, el cual murió, y los profetas murieron? ¿Quién te haces a ti mismo? Ya le estaban tratando de entrampar con estas preguntas. A veces Jesús caía en decir alguna blasfemia para ellos. Pero estaban ciegos, ¿cierto? Sabemos que estaban ciegos. De hecho, ¿quién los gobernaba? Como dijo nuestra hermana Rosita, su padre, el diablo. Y, y por lo tanto, no iban a llegar a creer por ningún motivo en que este Jesús que estaba enfrente de ellos era el Mesías. Por lo tanto, la pregunta que hacen estos judíos aquí es totalmente insidiosa, es totalmente, podríamos decirlo en términos coloquiales, es maletera. Están buscando, pero así con cizaña, de que Jesús tenga un error, cometa un pecado para poder acusarlo. Y respondió Jesús, ¿qué le respondió en el 54? Si alguien quiere leerlo para que podamos participar también en esto. En el versículo 54, ¿qué respondió Jesús? Respondió Amén. Jesús. Siga, hermana. Gracias. Dele nomás, hermana Rosita. Después la hermana Joana me va a apoyar en el siguiente, ¿ya? Respondió Jesús, si yo me glorifico a mí mismo, mi gloria nada es. Mi Padre es el que me glorifica, el que vosotros decís que es vuestro Dios. Ya. Aquí hay palabras que probablemente para los judíos son inentendibles, pero quisiera que le aclaráramos qué es lo que tenía Jesús en su corazón, interpretándolo a través de otro texto, que está en la escritura más adelante, en la carta a los Filipenses. Y aquí, hermana Joana, si usted tiene Biblia en mano, a lo mejor podría ayudarme en Filipenses, capítulo 2, del versículo 8 al 11. Ya, hermano, del 8 al 11. Eso. 8. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios el Padre. Amén. Por lo tanto, en Jesús, al decir estas palabras, estaba esta seguridad de lo que está diciendo Pablo aquí. Él sabía perfectamente cuál era su misión. Todavía no pasaba, ¿cierto? Todavía no iba a la cruz, todavía no había sido azotado, no había sufrido, eh, ya estaba sufriendo al haberse hecho hombre, pero no estaba sufriendo ya sus últimas horas que fueron de mucho sufrimiento físico y espiritual. Y en ese sentido es que Jesús tenía la seguridad de que él, haciendo esto, se estaba humillando, como dice aquí Pablo a los Filipenses, ¿cierto? Estaba en condición de hombre y por medio de esta condición ya se estaba humillando. ¿Y qué le estaba diciendo, por lo tanto, a los judíos? Le está diciendo, yo no necesito glorificarme a mí mismo, yo no necesito decirle a ustedes, yo soy mejor que Abraham. Después lo dice, pero con justa razón, ¿cierto? Pero en este versículo no le está diciendo, yo no lo necesito. Él está diciendo, mi gloria nada es, ¿cierto? ¿Por qué? Porque él tenía la seguridad de que el Padre lo iba a glorificar, porque aquí se estaba cumpliendo el pacto eterno. Aquí se estaba cumpliendo algo que Jesús, el Dios Padre, el Hijo y el Espíritu Santo ya lo habían determinado eternamente. Entonces, tenía tal seguridad Jesús que no necesitaba engrandecerse delante de estos judíos. Y esto es lo que le está revelando en estas palabras. Y es por eso que les digo que probablemente los judíos, y de hecho no probablemente, con seguridad los judíos no estaban entendiendo a qué se refería. Y Jesús estaba
seguro de que después de esta humillación, Él se iba a manifestar en dependencia del Padre y que iba a ser glorificado cuando fuese resucitado y que iba a ser glorificado cuando ascienda, ¿cierto?, a la diestra del Padre. Ya lo sabía Jesús. Pero para eso tenía que todavía cumplir esta misión. Y es por eso que sigue acá, de hecho, este versículo que sigue, que el clímax, que el que leímos, que es el 58, cuando hace esta declaración, podríamos decir que es un comienzo más atrevido de revelación. Es una revelación de Dios el decir que Jesús es el yo soy. Es una verdadera revelación. Es tanto más revelación y es más revelación inclusive de lo que el Señor nos revela a nosotros de manera general, en la naturaleza, en que nos podemos amar, en que nos podemos ver, en lo que podemos percibir. La palabra yo soy por medio de la boca de Cristo. Entonces, Jesús estaba seguro de esto, de que iba a ser, que el Padre le iba a dar un nombre que sobre por todo nombre y que cuya autoridad se iba a doblar toda rodilla de los cielos y en la tierra, confiando que el Señor, confesando de que Jesús es el Señor, ¿cierto? Que es lo que dice Pablo a los filipenses. Y de ahí viene el versículo 55 y les dice a los judíos, pero vosotros no le conocéis. De nuevo está confirmando lo que ya le había dicho, ¿cierto? Realmente no eran hijos de Dios, pero vosotros no le conocéis. Estos judíos no era que se estaban engañando, probablemente ellos tenían conciencia de sus pecados, no las declaraban, probablemente ellos sabían de que eran hipócritas, de que predicaban algo y en su corazón sentían otra cosa, pero también probablemente estaban seguros de que eran hijos de Dios. Ellos estaban seguros porque confiaban en su tradición. Y por lo tanto esa tradición a ellos les daba seguridad de que eran hijos de Dios. Y aquí de nuevo Jesús le está diciendo, ¿saben que ustedes no conocen a Dios? Y le dicen, más yo le conozco. Y después de nuevo le dijere, y si dijere que no le conozco, sería mentiroso como vosotros, pero le conozco. Ocupa 4 veces la palabra conocer. Es casi como un trabalengua, ¿cierto? Y aquí, yo sin saber griego, obviamente todo este estudio me estoy basando en comentarios que leí antes de preparar esta prédica. La ocupa en dobles sentidos, en 2 sentidos distintos. Quizá el pastor, si es que ya sabe algo de esto, nos puede ayudar. Si es que no, confíen en que lo que estoy diciendo es, es así. Pero sí lo leí de un buen comentarista en el cual confiamos, ¿ya? Y dice que esta palabra, el conocer, lo voy a buscar por acá donde lo tenía escrito. Acá está. En el principio dice, cuando vosotros no le conocéis, ese verbo conocer aparece en la forma que es impronunciable, no sé leer esas letras, pero se refiere a que es el conocimiento que se alcanza solamente por la mera información. Todos nosotros conocemos por el hecho de simplemente lo vemos, lo escuchamos, ¿cierto? Se refiere a eso, a un conocimiento superficial que están teniendo estos judíos de quién es Dios. ¿Y a través de qué? Ellos han escuchado probablemente a los que le han enseñado, son maestros, el Antiguo Testamento, pero es un conocimiento de mera información. Y el conocimiento profundo, que es la palabra con la cual él se refiere a cómo conoce a Dios Padre, es que es un conocimiento íntimo, este conocer que habla la Biblia también, por ejemplo, de Adán y Eva, cuando se conocieron, una relación íntima, profunda, este mismo conocimiento íntimo, que es una vivencia, no es solo ya intelectual, se vive del corazón de una manera profunda. Él está diciendo que de esa forma él conoce a Dios Padre. ¿Cómo no si son uno solo, cierto? Entonces, eso es lo que le está revelando aquí a estos judíos.
Y en ese conocimiento es que un poco lo que le está diciendo eh, Jesús a los judíos es lo mismo que nos confronta en Mateo capítulo 7. Y aquí si alguien puede buscar Mateo capítulo 7, del versículo 21 al 23. Recuerden que estos judíos estaban seguros de que conocían a Dios. De hecho, eran autoridades de parte de Dios. ¿Alguien lo pudo encontrar? Mateo capítulo 7, del versículo 21 al 23. Leo Ya. dice, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros? Y entonces les declararé, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Le voy a contar algo personal. Yo me recuerdo perfectamente una vez que Dios me confrontó con esta palabra. Yo creo que de esas formas como cuando uno cae al suelo. No sé si le ha pasado. Cuando el Señor con su palabra lo toca. Y cuando escuché esto y, y pude entender de que en el fondo esto es de verdad, de que no lo podemos tomar a la ligera el Evangelio. En el fondo con eso me estaba confrontando en ese tiempo. Me acuerdo perfecto, estaba en la universidad, iba en segundo año, en un grupo de universitario, y un hermano estaba predicando justamente respecto de esto, y en mí lo que provocó fue temor de Dios. Fue, bueno, ese temor a poder estar lejos de Dios y que no podía aguantarlo. Y ante estas palabras de Jesús, es justamente yo creo que lo que deberían haber sentido estos judíos, al decir, hoy realmente no somos hijos de Dios, y tener esa oportunidad de arrepentirse. Yo recuerdo que cuando escuché esto, lo único que decía era, Señor, líbrame de ser falso. En el fondo era ese temor a que no fuese algo superficial, algo falso esta fe. Porque no todo el que le dice Señor, Señor, es hijo de Dios. No todo el que dice Señor, Señor. Yo sé que todos nosotros somos inmerecedores. Y si somos objetivos, la muerte la merecemos. Si somos objetivos, no merecemos ser hijos de Dios. Por lo tanto, todos podríamos identificarnos con esta exhortación de Jesús. Pero confiamos en que Dios, en su gracia, nos guarda, ¿cierto? Nos guarda, nos hace tener esta fe de que no está cimentada en nuestros esfuerzos, en nuestras capacidades. Por lo tanto, lo único que nos queda ante estas palabras de Jesús es poder pedirle de que nos dé ese conocimiento genuino, ese conocimiento íntimo con Él. Es pedírselo, nada más. Y poder vivir el Evangelio. Y después, ¿qué les dice Jesús respecto de Abraham? Que Abraham ya lo habían tomado de ejemplo desde versículos anteriores, porque era muy importante para los judíos, ¿cierto? Identificarse con el linaje del pueblo de Israel. Y le dice en el versículo 56, Abraham vuestro padre se gozó de que había de ver mi día, y lo vio y se gozó. Por lo tanto, Jesús le estaba diciendo simplemente algo que él sabía. Aquí algo que incluso nosotros podríamos sacar conclusiones por lo que Dios nos revela en la Escritura. Nos revela que sí, Abraham se gozó en el pacto de Dios, de que Abraham tuvo fe, ¿cierto? Lo hablamos también en el sermón,
de que Abraham fue justificado por la fe porque él confió en esa promesa de que el Señor le iba a dar una descendencia, lo iba a guardar como su pueblo, y que esa promesa estaba descansando en que el Señor un día iba a enviar a un libertador, ¿ya? Que es el libertador que ya había prometido antes de Abraham. Entonces, eh, esta promesa a la cual estaba haciendo referencia, en el fondo, este mensaje que le estaba diciendo Jesús a los judíos de que Abraham se habría gozado de saber que Jesús está ahí, es totalmente bíblica. Estos judíos deberían haber tenido la convicción a través de su conocimiento de la Escritura de que así lo era. Y para eso vamos a leer Hebreos. Lo voy a buscar acá. Hebreos. Capítulo 11, versículo 13, que dice, conforme a la fe, murieron todos estos, sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos y creyéndolo y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Porque los que esto dicen claramente dan a entender que buscan una patria, pues si hubiesen estado pensando en aquella de donde salieron, ciertamente tenían tiempo de volver, pero anhelaban una mejor, esto es, celestial, por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad. Y después comienza a hablar de la fe que tuvo Abraham. Y aquí hay un contexto completo de la Escritura, del plan redentor del Señor. Por lo tanto, todos los que antecedieron a Jesús, y partiendo desde Abraham, estaban mirando y su fe estaba puesta en un futuro, en que en el futuro vendría el Mesías. Por lo tanto, conforme a la fe, murieron todos estos sin haber recibido lo prometido. Aún no lo recibían. Tenían fe en que lo iban a recibir. Y después de Jesús, nosotros hoy, 2021 años después, más de 2000 años después, teniendo la misma fe de Abraham, sabiendo en que Jesús vino, resucitó, ascendió. Pero ya lo sabemos con certeza, por lo tanto tenemos aún más revelación que Abraham. Por lo tanto, básicamente esto es lo que le estaba diciendo que Jesús a estos judíos. Es como Abraham estaría feliz si hubiese estado aquí, gozoso. Por lo tanto, había una confirmación más de que estos judíos no venían de la fe, ¿cierto? No estaban compartiendo esta misma fe. Y además, agregar de que Jesús, por un lado, tratando de acusarlo, ¿cierto? No le encontraron ninguna falta, ningún pecado, por lo tanto no tenían ningún derecho a llamarlo mentiroso. Y más encima, Jesús mismo lo estaba confirmando con revelación bíblica. Entonces, no tenían nada que hacer estos judíos, estaban totalmente perdidos. ¿Y qué le dijeron los judíos? De nuevo, ¿cierto? Los cizañeros aquí querían pillarlo. ¿Qué le dijeron en el 57? Aún no tienen ni 50 años, ¿ya has visto a Abraham? De nuevo, tergiversando las palabras, similar a lo que hicieron con la palabra muerte. Ellos se refieren a una muerte literal y física. Aquí tergiversaron lo que estaba diciendo respecto de Abraham, asumiendo de que Jesús estaba con él en ese momento. En el fondo que lo había conocido. Si tenía 50 años, en el fondo, con mayor razón lo querían acusar de blasfemo, de mentiroso, de
de endemoniado, como lo habían dicho ya. Y era la pregunta del millón finalmente para la respuesta de Jesús, que fue el 58, ¿cierto? El versículo 58, cuando Jesús les dice, de cierto os digo, antes que Abraham fuese, yo soy. Y aquí es donde se revela básicamente la divinidad de Jesús, y desde el yo soy, el logos, el mismo logos que Juan se refería en el capítulo 1, está diciendo de que yo soy el eterno, Jesús. Está hablando de que Él, estando ahí enfrente de ellos, era perpetuo, o sea que era algo que sobrepasaba todo. Y aquí podemos resaltar cosas que la misma escritura nos revelan respecto del Mesías en su divinidad. Y aquí vamos a buscar 4 versículos, que es importante que no solamente porque salen aquí nos podamos convencer, sino que la misma Biblia nos revela de que el Mesías iba a ser Dios mismo. ¿Ya? Uno en Salmos 90, versículo 2, si la hermana Laurita puede buscar, Salmo 90, versículo 2. Si la hermana Rosita puede buscar Apocalipsis, capítulo 1, versículo 8. Acá, este versículo era. Si la hermana Janet no tiene Biblia a mano, ¿cierto? Nos puede buscar en Hebreos, capítulo 13, versículo 8. Y podamos leer los 3, con eso es suficiente, yo creo. Ya. La hermana Laurita, después la hermana Rosita, después la hermana Janet. Leo, antes que naciesen los montes y formasen la tierra y el mundo, desde el siglo y hasta el siglo, tú eres Dios. Amén, ese es Salmo 90. Sí. Apocalipsis 1:8. Yo soy el alfa y la omega, principio y fin, dice el Señor, el que es y que era y que ha de venir, el Todopoderoso. Amén. Y la hermana Janet, ¿cierto? Que era Hebreos 13, 8. 13, 13, sí, 13. 1, 3, 1, 8, 3. 13. 3, 13, 8. 13. Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos. Amén. En el fondo, en resumen, y podríamos, yo creo, encontrar tantos versículos más que nos hablan de la divinidad. Ahora, esto es importante porque Juan, el apóstol Juan, tiene un propósito al poner también esta conversación. Por eso es que leímos solamente 3, podríamos afirmar muchos más, porque él quiere reforzar este atributo de Dios. Por eso es que le da un énfasis más a la divinidad. El por qué vamos a ver después algunas cosas prácticas, ¿ya? Pero lo que está haciendo y lo que está llevando en este texto es reforzar de que este Jesús, hombre, es Dios. 100% hombre y 100% Dios. Y aquí está reforzando de que Jesús no solamente es una revelación de que vino el Salvador, que por lo cierto sí lo es, sino que es mucho más allá, que tiene que ver con su propósito eterno, con su ser mismo. Él es, Jesús es porque es Dios y va más allá de sus obras. Sus obras nos revelan parte de su carácter. Dentro de sus obras está el que vino, se hizo hombre, se humilló, nos mostró amor. Dentro de sus obras está
su carácter, es Dios mismo. Pero más allá de todo, tiene que ver con que Él es el verbo, que está diciendo Juan en el versículo, en el capítulo 1:14, cuando dice el verbo hecho carne. Esto es lo que está resaltando aquí el apóstol y es lo que está diciendo Jesús con sus palabras. Yo soy. De que Cristo fue manifestado al mundo, no solamente como el Salvador, sino como el Logos, como aquel que es y será en tiempo presente, pero en eternidad. Es profundo, es incomprensible a nuestra mente limitada. Yo creo que cuando tratamos de reflexionar y pensar en profundidad y tratar de imaginarnos esa trascendencia, quedamos, pero cortos. No podemos llegar a imaginar la trascendencia, la majestad que tiene Jesús cuando pensamos en su deidad. Sin embargo, se reveló a nosotros con un propósito, y ahí está revelándolo. ¿Y cuál es ese propósito? De revelarse al hombre, de venir y salvarnos, es que podamos tomar de esa plenitud y podamos disfrutar con Él esa gloria que Él tiene. Y también está revelando acá de que Él es inmutable, de que no cambia, como el último texto que dio nuestra hermana Janet, Él no cambia, de que Él es Dios mismo, tal como dice en Malaquías 3:6, Jehová, yo Jehová, no cambio. En Ezequiel es yo soy el que soy. O por ejemplo, cuando le dice en Jeremías 31:3, dice, con amor eterno te he amado. ¿Alguno de nosotros podemos amar con amor eterno? Imposible porque no fuimos creados. Él es el único capaz, por ejemplo, de amar con amor eterno. Eso está fuera de nuestra lógica. Es tremendo eso porque a nosotros nos ama con ese amor eterno. Imagínense antes que fuésemos creados, ya nos amaba. Algo imposible para nosotros. O como cuando dice, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. En el mismo Evangelio de Juan 13:1. O como en el Salmo 33:11 dice, el consejo de Jehová permanecerá para siempre, los pensamientos de su corazón por todas las generaciones. Por lo tanto, con todo esto, es que debemos entender estas palabras que está diciendo Jesús. Cuando les dice, yo soy antes que Abraham. Antes de que Abraham fuese, yo soy. De hecho, ocupa aquí dos tiempos verbales. Dice, antes de que Abraham fuese en pasado, ¿cierto? Y después dice, yo soy en presente. En verdad nosotros podríamos decir, podría haber dicho, antes que Abraham fuese, yo era, ¿cierto? Para hablar en un pasado. Pero no, él dice ese yo soy porque es indefinido. Ese yo soy es eterno, es presente, pasado, futuro, trasciende todo. Por lo tanto, esta es la afirmación más clara de la deidad de Cristo con sus propias palabras. Ya no lo está expresando solamente a través de sus obras, de sus milagros, de sus parábolas, sino que lo está afirmando con su boca. Y por lo tanto, cuando Jesús dice esto, ya sabía lo que venía. Y ahora me van a acusar, ¿cierto? Aquí ya con esto me estoy sentenciando a muerte, pero lo está haciendo con ese amor eterno, por ese amor a nosotros, hoy día. Cuando Él dice esas palabras, estábamos nosotros ahí. Él se está autosentenciando. Es la razón suficiente para que los judíos en un futuro próximo, no muy lejano, en unos días, ya lo fuesen a acusar de blasfemia, de blasfemia, porque estaba diciendo yo soy Dios. ¿Cierto? Y aquí es donde, bueno, se enojaron y tomaron las piedras
querían ya apedrearlo sin tener ningún juicio. Y Jesús se escondió y salió del templo y atravesó en medio de ellos y se fue. ¿Ya? Aquí un dato, algo interesante en este último versículo, en el 59, y es que la palabra griega que ocupa ahí, de ocultarse, no es un ocultarse como que Jesús fue el Jesús y corrió a esconderse. No, es una palabra que se refiere a que fue encubierto. No fue él que se ocultó, sino que lo que se refiere es que fue encubierto, fue oculto a los ojos de estos judíos. Qué impresionante, porque probablemente estaban tan cerca, estaban ahí mismo, que lo hubiesen agarrado a piedrazo firme, al tiro. Pero Dios lo cubrió. Por lo tanto, no es que salió entre medio de los amigos, así como ya, cúbranme ustedes. Algunos lo interpretan así, sino que tiene que ver más con una acción milagrosa de parte de Dios aquí. Esto lo dice un comentarista. Ya tiene que ver más con un milagro de Dios. El cómo no hay explicación, pero se refiere a esta mano de Dios que lo ocultó. Y se ocultó no por cobarde, sino porque sabía lo que tenía que pasar primero para poder cumplir con su misión. ¿Ya? Así que salió del templo y bueno, después pasó lo que pasó. Y ya para terminar, como aplicación, y lo dejo quizás como pregunta abierta, después quizás podría yo decir algo, ¿por qué es importante? Ya lo hemos visto quizás en algunos estudios, pero es bueno reforzarlo porque es la idea central, es una de las ideas centrales del Evangelio de Juan. ¿Por qué es importante volver a reforzar, volver a enseñar, volver a aprender, volver a confiar en la deidad de Cristo? ¿Por qué es importante para un creyente confiar en la deidad? Y aquí no hay, quizás pueden haber varias respuestas, por lo tanto, si es que tiene alguna idea en mente, compártela nomás. ¿No? Bueno, había una, ¿se acuerdan que era una herejía? Quizás el pastor hay algo que quería opinar. No, antes que digas la herejía, perdón, antes de que te recuerdes la herejía que había en aquel tiempo, o que se evidencia en el tema del texto, es el propósito del libro, porque en realidad Sebastián lo reiteró y en alguna medida a veces lo hemos reiterado. El propósito del Evangelio, que no es un Evangelio cronológico, no es un relato cronológico, y que está en el capítulo 20, ¿verdad? Uno, en el versículo 30, 31, casi al final del capítulo, es identificar claramente, ¿no es cierto?, quién era, y parte claramente en el capítulo 1, ¿no es cierto?, presentando a Jesucristo como el Hijo de Dios. Entonces, el reiterar este aspecto de la divinidad de Cristo tiene dos propósitos importantes que son claros. Una es que es romper con las propias tradiciones que quizás los judíos tenían con respecto a la venida de un profeta, como los profetas que tenían, ¿ya? Y él se hace manifiesto y deja evidencia clara, digamos, que él no es como los profetas. Y segundo lugar, que en el contexto propio de la escritura, para los judíos, digamos, el mayor profeta que ellos tenían era Moisés. Y el Antiguo Testamento anuncia claramente que vendría un profeta aún mayor que Moisés, ¿ya? Mayor que Moisés. Entonces, luego, como concluyendo en esto, todas las tipologías que encontramos de Cristo en el Antiguo Testamento simplemente son eso, tipologías, y manifiestan claramente lo que es el Antiguo Testamento, sombra de lo que había de venir,
donde la revelación de Dios ahora es evidente. Es decir, Dios se reveló en el Antiguo Testamento a través de los profetas, etcétera, etcétera. Dios se reveló en el monte Sinaí. Dios se reveló a través de las Escrituras, pero en este tiempo de Cristo, Dios se reveló a través de Jesucristo mismo. Jesucristo es la revelación misma de Dios, ¿ya? No es como las de las demás profetas, pero hay algo que es importante que tiene que ver con los conceptos que los judíos tenían y que entre ellas están muchas situaciones propias que tergiversaron la promesa del Mesías o la venida del Mesías hacia el pueblo de Israel. Sí, así es. Gracias, pastor. Claro, el propósito finalmente de que podamos creer de que Jesús es Dios y también podamos tener esa fe que tuvo Abraham es parte del propósito principal, pero también habían esos propósitos secundarios de caer fácilmente en una herejía, como lo han caído tanto a lo largo de los siglos. Ya en ese tiempo habían indicios de gente que no estaba creyendo en que Jesús era el Hijo de Dios y que Jesús era Dios. ¿Ya? Y después lo vimos a través de los siglos. De hecho, la iglesia, recordemos que hizo un credo por esto, el credo de Nicea, para combatir esta herejía de Arrio, el arrianismo que postulaba de que Jesús era un ser que era exaltable, pero que era creado, decía él, que había sido creado. O sea, era totalmente fuera de lo que la Escritura nos habla. Y así es como en el credo de Nicea se declara, la iglesia declara de que Jesús es Dios, finalmente. ¿Por qué? Por las evidencias bíblicas suficientes, y aquí las vemos claras, lo hemos estudiado recién, y podemos ver claramente de que Él es Dios. Y hoy día, en nuestros tiempos, sigue esto vigente en sectas, en iglesias que creen que Jesús no es Dios. Y yo sé que las conocen a todas, porque las tenemos de vecinos en todos lados. Unos que son los unitarios, no sé si han escuchado de los unitarios, son iglesias, entre comillas, cristianas. Tengo amigos, quizás no amigos, pero conocidos de colegio, que participan en este tipo de iglesias y que finalmente pasan a ser iglesias herejes, porque creen en que Jesús era un hijo de Dios y no el Hijo de Dios. Por lo tanto, no creen en el unigénito del Padre. Él lo ponen al mismo nivel de cualquier otro hijo como nosotros, un hermano para nosotros. ¿Ya? Y ante nuestros ojos podría ser una iglesia súper parecida a cualquier iglesia, por ejemplo, pentecostal, porque se hacen llamar parte del pueblo evangélico. ¿Ven lo peligroso que es? Lo peligroso que es caer en algo como esto. Los mormones, ¿cierto? Que dicen que Jesús fue creado por Dios y es un hermano al nivel de incluso de Satanás, de que vivió en otro planeta, bueno, y todo el chanchullo que hay ahí que se aleja de la escritura, de la revelación de Dios. Por otro lado, los testigos de Jehová, que dicen que solo fue un hombre perfecto, de que no era Dios, de que no es Dios, y que antes de su vida terrenal, que era Jesús para los testigos de Jehová, era un arcángel, era el arcángel Miguel. Entonces, hay especulaciones que están lejanas a lo que recién acabamos de ver. Y no tan lejos, bueno, hay otra religión que está un poco más alejada del cristianismo, que son los musulmanes, ¿cierto? Y que ellos creen que Jesús igual, pero como profeta. Pero no tan lejos, también existe algo que algunos han querido postular de llevar todo a la lógica natural, ¿ya? Que nace un poco de esta filosofía de Tomás de Aquino, ¿cierto? Que ocupa mucho la lógica para la fe.
Entonces, en ese afán, en un tiempo del Renacimiento, donde la ciencia empezó a florecer, surgió un tema de poder tratar de explicar todo lo que dice la Biblia de una manera racional, ¿ya? Y para explicar de manera racional, quisieron explicar a Jesús desde el punto de vista histórico, desde el punto de vista de un hombre perfecto, pero llegaron a una conclusión de que no podía ser Dios y cayeron en la misma herejía. Por lo tanto, finalmente, por eso es tan importante lo que creemos, lo que confesamos. Creemos de que esto, la escritura, la palabra, es nuestra autoridad. Nuestra autoridad, no nuestra lógica, no la que nosotros podríamos creer que es lo más razonable. El Señor nos convence a través de su Santo Espíritu de que esta es la verdad. Por lo tanto, confiando en eso, es que todo aquel que crea que la palabra de Dios, de que la palabra es la autoridad máxima para nosotros, va a creer, por ende, en que Jesús es Dios, porque la Escritura nos da, pero la evidencia suficiente para hacerlo. Y a tal punto de que si no creyéramos de que Jesús es Dios, es en vano. Es en vano que seamos cristianos. No habría cristianismo. De hecho, por eso decimos de que todos aquellos que no creen en esto no son cristianos. Así de firme y tajante es esto, este tema, así de serio. ¿Ya? Eso, no sé qué más, si el pastor quiere reforzar y añadir algo más, o alguien de ustedes. eh, con esto yo creo que ya es suficiente del impacto que tiene la vida de Cristo. Y más allá de la intelectual y de lo que ya hemos hablado, poder en nuestros corazones, en nuestras vidas, confiar plenamente de que Jesús es Dios, porque era la única forma en la que podría habernos salvado, era la única forma en la que podríamos nosotros confiar. No habría nadie capaz de salvarnos si Jesús no hubiese sido Dios. Y en eso confiamos, en este Señor. Así que, pastor, bueno, hasta aquí llega el estudio. No sé si usted puede terminar orando, si quiere reforzar, si dije alguna herejía también. No, Aquí, ninguna. Hay una parte que a mí me gustó, porque en realidad yo creo que había como pasado yo por alto cuando lo leí estos textos antes, pero hay algo que tú mencionaste que es tremendamente relevante, que a veces el texto nos puede llevar a malinterpretar cuando dijiste que el texto dice, pero Jesús se escondió. ¿Ah? El texto dice se ocultó o fue ocultado, esa es la idea, fue ocultado y salió del templo, ¿ya? Y se fue. La expresión atravesando en medio de ellos no está en el texto griego, ¿ya? Esa que está en la Reina Valera, atravesando por en medio de ellos no está en el texto griego. Ahora, ¿por qué quizás fue insertado por los escribientes, digamos, que fueron, por los copistas, diríamos así, que fue quizás para darle el sentido de que milagrosamente salió, pero sin que lo vieran, porque la intención de ellos era apedrearle. Pero esta intencionalidad tan extraña de poder decir, bueno, atravesó, pero no lo vieron, atravesó en medio de ellos, pero no lo vieron, es para reforzar que fue ocultado, es como escondido de esa manera. Pero el texto no lo tiene. Ahora, la forma más correcta de traducir es como mi hermano Sebastián lo dijo, es que fue ocultado, salió del templo y se fue. No está esa expresión atravesando por medio de ellos. En el texto griego no está. Y si ustedes, tengo la impresión que si ustedes lo buscan en la Reina Valera contemporánea o la Reina Valera actualizada, a ver. La Reina Valera
La Reina Valera contemporánea dice, entonces tomaron piedras para arrojárseles, pero Jesús se escondió y salió del templo. Así está el texto bíblico, ¿ya? Y tomaron piedras para tirarlas sobre él, pero Jesús se ocultó o fue ocultado y salió del templo. Así está el texto tal cual está. Pero fue muy importante eso que dijo Sebastián, porque ahí se evidencia claramente que en realidad fue protegido, ¿ya? Hay distintas versiones, un poco de interpretación, si fue protegido por quienes estaban ahí, lo cubrieron, o fue Dios mismo que lo protegió o lo hizo desaparecer, lo hizo esconderse de tal manera que no lo vieran y pudiera salir libremente. ¿Por qué? Porque esto está en concordancia con lo que hemos visto ya en más de un pasaje para atrás, porque aún no había llegado su hora. Esa es la clave, porque aún no había llegado su hora. Así que eso, muchas gracias, Sebastián. Interesante estudio en el sentido de poder ver, ¿no es cierto?, que se realza la divinidad de Cristo como el Hijo de Dios, Sí. y esa es nuestra mirada que tenemos que tener. Seba. Una cosa más, en algún momento quise profundizar en demonología, porque el texto también nos revela algo importante ahí, pero si a alguien le interesa y profundizar un poquito más en eso, es interesante, algo se habló en el sermón, no sé si se acuerdan, pero ahí hay un tema también relevante que al menos a mí mientras estudiaba y preparaba el sermón fue de cosas que yo creo que en el día a día uno olvida, y que no debemos olvidar, que está el diablo ahí. ¿Ya? También ahí eso yo creo que es relevante. No lo quise profundizar porque creo que era tan extenso que esto era más importante, ¿ya? Pero también eso es relevante. Exacto. Gracias, hermano Sebastián. Vamos a orar al Señor para dar término a este estudio. Padre amado, Señor Dios Todopoderoso, te damos gracias por lo que hoy día, oh Señor, nuestro hermano Sebastián ha compartido tu palabra. Rogamos, Dios, que tú fortalezcas nuestra fe de tal manera que todo nuestro ser esté centrado en Jesucristo, nuestro Señor, nuestro Salvador, oh Señor, para estar sostenido por la obra, la gracia de su obra, Señor, por nosotros en la cruz del Calvario, y que nuestra fe, oh Dios, esté sustentada, Señor, en que la verdad revelada en tu escritura, en tu palabra, Señor, de tal manera que Jesucristo es tu Hijo, oh Dios Todopoderoso. Jesucristo es el Mesías prometido, es el Salvador prometido, Señor, y que, oh Dios, nuestros ojos, nuestra mirada, nuestro sentir, nuestro vivir, esté puesta en su obra, en su obra redentora y en lo que el Espíritu Santo día a día hace en los hijos, en los que ya creen y creemos, y en todos aquellos, Señor, que tú añadirás a la iglesia en el tiempo hasta la venida del Señor. Gracias, Señor, por lo que ha compartido nuestro hermano Sebastián. Pedimos, Dios, que tú lo bendigas grandemente, tú bendigas su hogar y tú bendigas la vida nuestra que nos has permitido tener en este estudio compartiendo, oh Señor, tu palabra. Oramos a ti, Señor, en el nombre de Jesucristo, nuestro Señor, nuestro Salvador. Amén. Amén. Viniste a respirar y con el quebrantado habitar. Tú fuiste rechazado, te hiciste maldición, serás mi gozo por la eternidad, la eternidad. Glorioso eres, Jesús, el mayor de